No todas las batallas se libran con espadas. Algunas se ganan con una mirada, con una palabra, con un acto de compasión. Yashua no buscó tronos, caminó por la ciudad de los reyes para revelar un reino que no se puede ver, pero sí sentir. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. En la ciudad de los reyes. De nuevo tenemos a Yashua en Jerusalén en el último tercio del año 22 de su vida. Otra vez la vieja casona de Elía, la honorable parienta viuda que con tanto amor les hospedara desde la primera infancia del Cristo hombre. Y con el anciano Joseph apoyado en su brazo, recorría Yashua aquel inmenso huerto, donde los cerezos y los almendros, las viñas y las higueras, los granados de rojas flores y los olivos centenarios ostentaban con orgullo en sus duras cortezas los grabados que Yashua niño les había impreso para recordar fechas a que él le parecían muy importantes. La caída de un nido de alondras desde la copa de un cerezo y cuyos pichoncitos piaban desaforadamente pidiendo alimento. La muerte del viejo asno color canela, sobre cuyo lomo paseaba por los senderos del huerto, su propia caída desde las ramas de una higuera donde se había escondido con un gran resentimiento por una reprensión de Elía, que lo encontró dando a los tordos los más hermosos racimos de uvas. Y Yashua, ya hombre, cargado con el peso de la humanidad, reía como un niño ante aquellos recuerdos y hacía reír a su anciano padre, al cual refería alegremente la historia de cada uno de aquellos sucesos. Encontró a todos sus amigos de la gran capital con algunos desacuerdos entre ellos y los adherentes de la Santa Alianza. Este desacuerdo venía porque los íntimos de Yashua, que eran los dirigentes, ponían freno duro a los imprudentes entusiasmos bélicos de los más vehementes. Había continuas reyertas entre algunos de los afiliados y los soldados de la guarnición romana que custodiaba la Torre Antonia, la ciudadela o el palacio del Monte Sión, residencia del sumo sacerdote y del representante de César en la Judea, que como se recordará había sido quitada a Arquelao, hijo de Herodes, y puesta directamente bajo la autoridad de un gobernador romano. José de Arimatea y Nicodemus, que eran con Gamaliel y Nicolás de Damasco, la autoridad más reconocida de la Santa Alianza, no lograban calmar los ardores bélicos de muchos afiliados que a toda costa querían romper lanzas con los intrusos dominadores de Israel y con los dependientes del Sanedrín que toleraban amistosamente a aquellos, para celebrar onomásticos de la familia imperial o fechas gloriosas para sus legiones o sus flotas marítimas, engalanaban las fachadas de los edificios públicos con brillantes escudos orlados de banderas y gallardetes con las águilas romanas y las imágenes de los héroes o personajes consagrados. Esto ponía fuera de sí a algunos de los afiliados demasiado extremistas en su patriotismo judío, y a las altas horas de la noche tiraban abajo toda aquella ornamentación que al día siguiente aparecía hecha menudos pedazos o arrojados escudos e insignias al muladar de las afueras de la ciudad, donde se desagotaban los acueductos con toda clase de inmundicias. En los sitios más públicos y destacados
comenzaron a aparecer inscripciones hechas con brea. A la horca con los tiranos, afuera los invasores, a lapidar a los traidores al templo y a la ley, etc. De todo esto había resultado que se puso una mayor vigilancia hasta que la autoridad romana individualizó a algunos de los autores que fueron detenidos y puestos en los calabozos de la Torre Antonia, incomunicados y por tiempo indeterminado. Yasua recibió pues de sus amigos este doloroso informe. Los detenidos eran 36 y sus familiares, como es natural, estaban desesperados y culpando a la Santa Alianza como causante de todo este mal. Para evitar las denuncias que las familias pudieran hacer en tal sentido, los dirigentes se veían forzados a sustentarlas con los fondos que tenían preparados para el glorioso futuro que todos esperaban. Les calmaban con la promesa de conseguir pronto la libertad de sus cautivos. Mas, ¿cómo cumplir esta promesa sin delatarse a sí mismos como aliados de los culpables de rebelión contra la suprema autoridad del César? En tales circunstancias estaban cuando Yasua llegó a Jerusalén con sus padres, Ana, su hermana y otros familiares. Ahí tenéis el mal que resulta de confundir en uno solo el reino de Dios con el reino terrestre, les contestaba Yasua. La Santa Alianza tiene por objeto y fin engrandecer las almas, iluminar con el divino conocimiento las inteligencias para ser más buenos, más justos, más desinteresados, para ser más capaces de unión y de fraternidad, que es lo que da a los pueblos la fuerza para conquistar su libertad. La rebelión contra una fuerza 100 veces más grande que la vuestra no puede conducir sino a una ruina mucho mayor que la que deploráis. Esto significa que en nuestras filas hay muchos que no han comprendido la elevada finalidad de la Santa Alianza ni su principal objetivo, la unidad de todos bajo una sola fuerza directriz a la cual podemos llamar disciplina moral, mental y física para llegar al fin que nos hemos propuesto. Esto significa asimismo que si estos exaltados afiliados a la Santa Alianza llegaron a tener el poder y la fuerza en sus manos, obrarían exactamente igual que sus adversarios, impondrían con la violencia su voluntad y modos de ver, y serían otros amos, tan tiranos y déspotas como los que buscan tirar por tierra. Averiguó de inmediato y supo que el comandante que mandaba la guarnición de la Torre Antonia era nuevo en Jerusalén. Aquel oficial que él curó había sido trasladado a la fortaleza de la Puerta de Jaffa, llamada Ciudadela, pero era yerno del comandante de la Torre Antonia. Fue a visitarlo, dándole con ella una grandísima satisfacción, inmensamente agradecido. Todo le parecía poco para el profeta nazareno que lo volvió a la vida. Estaba recién casado y había jurado a su esposa que jamás tomaría parte en las carreras de circo. El maestro le expuso la aflicción que tenía por los 36 encarcelados en la Torre Antonia y le consultó si sería o no conveniente el pedir piedad para ellos. El caso es grave, le contestó el oficial romano, porque arrojaron al muladar un busto de César y todas las águilas de los escudos, símbolo de la grandeza imperial. Pero mi suegro está horriblemente desesperado porque se ha contaminado de lepra su único hijo varón. Ha hecho venir médicos notables de Persia y de Alejandría, y el mal avanza a todo correr. Ya está a punto de perder los dedos de las manos y el labio superior. Tú eres profeta. Si puedes curarlo, cuenta de seguro que te dará cuanto le pidas. El muchacho ha tronchado una hermosa carrera, pues era compañero favorito de Druso, el hijo de César, en la academia militar y en la de juegos atléticos. Hazme el bien de presentarme a él, le dijo Yasua, y será otra obra digna de un hombre justo la que embellecerá tu vida. Vamos ahora mismo, le dijo.
El infeliz padre desesperado te recibirá como a un dios del Olimpo. Fue así, en efecto. Aquí tienes a un profeta nazareno que cura la lepra, dijo el yerno a su suegro. Como buen romano de la época, tenía este gran desprecio por la raza hebrea, pero el dolor de perder a su hijo, al cual se veía obligado a tener encerrado en la celda de los leprosos, en un apartado rincón de la misma Torre Antonia, le ablandó el corazón. ¿Eres médico?, le preguntó. Sí, comandante, contestó Yashua, mi Dios. El Dios de todos los profetas de Israel me da el poder de curar las enfermedades ante las cuales la ciencia se ha declarado impotente. Tu yerno me ha hablado de tu hijo leproso y aquí estoy a tu disposición. Tengo que decirte, añadió el yerno, que este profeta fue quien me salvó la vida cuando estuve a punto de perecer a consecuencia de aquel accidente del circo. El comandante abrió grandes sus ojos para mirar a Yashua, que lo miraba dulcemente. Aunque me pidas cuanto tengo y cuanto soy, incluso que reniegue de César y de las águilas, lo haré, profeta, si salvas a mi único hijo. Nada de eso he de pedirte, sino que hagas obras agradables a mi Dios, que es amor y justicia, le contestó Yashua. Vamos, dijo el comandante, y siguieron los tres por largos pasillos y corredores, patios y escaleras, hasta llegar a una enmohecida torre de las muchas que flanqueaban los muros de aquella formidable fortaleza. Entraron a una sala que era como una antecámara de la llamada celda de leprosos. El lector comprenderá que dicho compartimiento era solo para los atacados que pertenecían a familias romanas de alcurnia, o muy amigos y aliados de ellos. La turbamulta de los leprosos era arrojada fuera de los muros de la ciudad y se guarecían en las grutas del Cerro del Mal Consejo que ya conocemos. El comandante abrió un postigo enrejado y a través de él miró hacia el interior de la sala contigua. Después invitó a Yashua a mirar también. Aquella sala estaba bien iluminada y amueblada, pero llena de polvo y telas de araña. ¿Quién podría atreverse a entrar para hacer limpieza? En el muro frente al postiguillo se veía un buen lecho encortinado de amarillo, con excelentes mantas de lana, cobertores de piel y almohadones de seda. Y junto a la puerta en que se abría el postigo, Yashua vio una mesa sobre la cual desde el postigo mismo podían dejarse los alimentos y el agua. El enfermo estaba recostado en el lecho y parecía dormir. Representaba un joven de 20 años, de alta estatura y que debido a los grandes cuidados en la alimentación, no aparecía muy extenuado por el mal. «Ábreme la puerta», dijo sencillamente Yashua. «Pero, ¿cómo? ¿Te atreves a entrar?», inquirió asombrado el comandante. «Su madre misma se llega a este postigo, mira llorando a su hijo, le deja las mejores viandas y frutas, el más delicioso vino, pero jamás me pidió que le abriera la puerta». Yashua se sonrió dulcemente y volvió a decir: «Ábreme la puerta». «Ábrele», añadió su yerno, viendo la vacilación de su suegro. «El profeta es vencedor de la muerte y los males de los hombres no llegan hasta él». «Grande es tu fe», le dijo el maestro, «y he de tenerla en cuenta». La puerta estaba abierta y Yashua penetró con gran prisa en la alcoba del leproso. Sus dos acompañantes le miraban desde el postigo. «Paulo Cayo», dijo el maestro en alta voz. «¡Oh!», exclamó el comandante. «¿Quién le dijo su nombre? ¿Fuiste tú? ¿Qué he de decir yo?
Ni aún mencioné nada de tu hijo, sino solo que estaba leproso. El joven se incorporó en la cama y miraba a Yashua con espantados ojos. ¿Eres también leproso?, le preguntó. No, gracias a Dios. Vengo a curar tu mal. El joven soltó una carcajada mezcla de burla y de ira, y dándose vuelta hacia la pared se acostó de nuevo. Hijo mío, dijo el comandante desde el postigo, escucha las palabras de este justo, que es el profeta que curó a tu cuñado cuando el accidente del circo. Paulo Cayo, volvió a decir el maestro, y su voz debió tener tan grande fuerza que el joven saltó del lecho y frente a frente con Yashua le extendió sus dos manos que aparecían amoratadas y llenas de pequeños bultos, anunciadores de las primeras pústulas que iban a destrozarlas. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó con febril ansiedad. Que creas en el poder que mi Dios puso en mí para devolverte la salud y la vida, exclamó el maestro con una voz tan sobrecargada de divina energía que causaba estremecimiento. Creo en el poder de tu Dios, profeta, gritó el enfermo, y el padre, caído de rodillas al dintel de la puerta entreabierta, decía también, creo en el poder de tu Dios, profeta. Yashua se concentró en sí mismo, extendió sus manos sobre el leproso y dijo, Padre mío, muestra a los hombres sin fe que soy tu hijo, al cual has transmitido tus poderes divinos sobre todos los dolores humanos. Paulo Cayo, mi Dios quiere que seas curado. El joven cayó desvanecido sobre el lecho como herido por una corriente eléctrica. ¿Le has matado?, gritó el padre. No, comandante. Lo que fue muerto es el mal que le consumía. Entrad sin miedo alguno, que ya no existen los gérmenes de la lepra. Del cuerpo de Paulo Cayo habían desaparecido todos los vestigios de la horrible enfermedad. Llamada a su madre, dijo Yashua, que es obra de misericordia apartar de su corazón la angustia que la está matando. El oficial corrió al pabellón habitado por la familia y volvió trayendo apresuradamente a la afligida mujer que creía venir a presenciar la agonía de su hijo. Nuestro hijo está a salvo, le dijo su marido abrazándola, acercándola al lecho del joven que continuaba en letargo. La mujer seguía llorando. El maestro mezcló agua y vino de las ánforas que había sobre las mesas y, mojando sus dedos, sacudió sobre el rostro del joven varias veces. Paulo Cayo, despiértate que tus padres te esperan. El joven abrió los ojos y luego se incorporó. Se miró las manos y los brazos, se abrió la túnica y se miró el pecho. Su madre no pudo resistir más y se arrojó sobre él, cubriéndole de besos y de lágrimas. Habían pasado 20 meses sin acercarse a su hijo, que la lepra le había arrebatado de entre sus brazos. El comandante llevó a Yashua a un suntuoso pabellón en la fortaleza y exigió que diera la recompensa que quería. Ya estoy recompensado ampliamente en cuanto a mí mismo. ¿No es mía acaso la felicidad de que os veo colmado en este instante? ¿Pero nada quieres de verdad para ti o tus familiares? Eres muy joven, debes tener madre, esposa, hermanos. Pídeme algo para ellos y para ti nada quieres, insistió el comandante. Tengo padres y hermanos, pero gracias a Dios ellos nada necesitan, pues que tienen en abundancia salud, paz y alegría. Tengo otra familia que padece y que no es de mi sangre. Para ellos sí que pido tu clemencia y tu piedad. Habla, profeta de Dios, que sea lo que sea, está concedido. Pido clemencia para los 36 israelitas rebeldes que tienes encarcelados en esta fortaleza. Han causado tanto desorden y agravio al César, respondió pesaroso. Todo lo sé y no estoy de acuerdo con ello. Han obrado mal, pues no son los caminos por donde la nación hebrea conseguirá su libertad.
Pero comandante, no es a los justos a los que se debe perdonar, sino a los delincuentes, porque han pecado contra la autoridad del César, es porque te pido piedad para ellos. Profeta de Dios, no es posible que yo pueda negarte nada. Hoy mismo serán libres. Llamó a un subalterno y mandó traer a los 36 penados, la mayor parte de los cuales eran menores de 20 años. Algunos había de 22 y 25. Todos tenían remachada una cadena en los pies que apenas les dejaba dar pequeños pasos. «Este es un profeta de vuestro Dios y me pide vuestra libertad», les dijo el comandante. «¡Yahshua, el Hijo de Dios, nuestro futuro Salvador!», exclamaron varias voces a la vez. «Sí, vuestro Salvador de la condena en que por vuestra imprudencia habéis caído», les dijo Yahshua con severidad. «¿Por qué os habéis entregado a estos actos de violencia que no hacen sino empeorar la situación del pueblo hebreo? Las pruebas enviadas por nuestro Dios son expiaciones de vuestros errores y hay que soportarlas con dignidad y con valor. El comandante aquí presente me ha concedido vuestra libertad, que se hará efectiva mediante promesa de ser dóciles a las normas que vuestros dirigentes os han marcado ante la eventualidad del dominio extranjero sobre el país». «Lo prometemos», dijeron todos, «pero que los soldados no nos provoquen con sangrientas burlas llamándonos perros de Israel, mutilados miserables, basuras del muladar, etcétera, etcétera». «¿Eso os dicen mis soldados?», gritó el comandante encolerizado. «Sí, señor, y otras cosas mucho peores, que un hombre no puede aguantar sin arrojarles una piedra a la cabeza». «Bien, de hoy en adelante las cosas habrán cambiado. Yo respondo del respeto de mi guarnición para el pueblo, y el profeta responde de vuestro respeto para la autoridad del César. ¿Estamos de acuerdo?». «Completamente», contestó Yahshua, coreado por los 36 penados. «Nuestro Dios os quiere libres y justos», exclamó en alta voz el maestro. «Idos a vuestra casa». Los penados echaron a andar dejando en el pavimento las cadenas que amarraban a sus pies. «¡Por Júpiter olímpico!», gritó el comandante. «¿Qué significa esto?». «Comandante, más difícil es matar la lepra que corroía el cuerpo de tu hijo que abrir las cadenas que ataban los pies de los cautivos. Mi Dios, el Dios de los profetas de Israel, es el dueño de cuanto existe», le dijo Yahshua. «No hay poder como el poder suyo. Eres un poderoso mago y te harás dueño del mundo», le exclamó el austero militar entre espantado y gozoso. «Tentado estoy de olvidar a los dioses del Olimpo por tu Dios, profeta de Israel». «Haz como lo dices y serás muy feliz», díjole Yahshua, y salió detrás de los presos ya libres. El militar le siguió con su mirada llena de asombro, y fuera de la fortaleza, Yahshua les dijo en tono severo a los cautivos: «¿Os espantáis de ver abiertas vuestras cadenas? Si tan grande es el poder de nuestro Dios, ¿por qué no esperáis tranquilamente en Él, que pueda dar la libertad a Israel si fuera digno de ella? Y pensad que os sacó de vuestra prisión una vez, pero no está obligado a sacaros una vez más. La hora del Señor llegará cuando Él quiera, y nosotros que somos sus criaturas debemos esperar el cumplimiento de sus designios. El Padre Universal ha obrado de la manera que habéis visto para que nuestros dominadores sepan que cuando Él sea servido, les barrerá de la faz de la tierra como hojarasca seca que lleva el viento. Id pues en paz a tranquilizar a los vuestros y usad de prudencia y cautela al relatar vuestra salida del presidio. El silencio es siempre el mejor aliado de los oprimidos». Entre los presos recientemente libertados había un sobrino de Eliacín, tío de Cipro, que juntamente con sus padres y hermanos trabajaban en uno de los olivares y viñedos del príncipe Jesúa que ya conoce el lector. Dicho jovenzuelo corrió al palacio de Itamar y refirió a su tío lo que había ocurrido en la Torre Antonia.
De modo que cuando esa tarde fue Yasua a visitar a sus amigos, encontró que ya estaban en posesión del secreto. El Haj Ben Faki preparaba su viaje de regreso a Cirene, su ciudad natal, donde le esperaba su padre con urgencia, pues había muerto el anciano Amenokal de los Tuareg, poderoso soberano del gran desierto de Sahara, y la reina Selene reclamaba la presencia de todos sus jefes en la fortaleza de Rocas Perdidas, entre las dunas del desierto. Faltaban más de 4 meses para la celebración de las bodas de Tirsa y Nebai, por lo cual tenía sobrado tiempo para ir y volver a cumplir su palabra. Yasua envió con él epístolas a Filón de Alejandría y al príncipe Melchor, relatándoles cuánto había ocurrido en Antioquía, sin olvidar la partida de Baltasar al reino de las almas. Les invitaba a ambos a venir a Jerusalén, donde él se encontraba dispuesto a pasar allí todo el otoño por resoluciones de familia. Les consideraba ligados fuertemente a él en la obra salvadora de Israel y del mundo entero, y creía que debían fortificar esa alianza con acuerdos que aún faltaban tomar. Judá acompañó a Faki al puerto de Ascalón, donde tomó el primer barco que zarpó con rumbo a la ciudad de Alejandría. El joven y vehemente africano comprendió en aquella despedida de la familia de Judá y demás amigos de Jerusalén cuán profundos eran los afectos que le unían a ellos en el breve tiempo que había pasado en el país de Salomón, y con toda la sinceridad de su alma decía al partir: considero como una segunda patria el país de los hebreos. Dejo toda mi alma aquí, donde queda Yasua, Tirsa y Judá, donde queda Noemí, la madre que reemplaza a la que me dio la vida, donde quedan los mejores y más nobles corazones que he conocido en mi vida. El amor de Faki hacia Yasua fue fecundo para la evolución espiritual y moral de la humanidad que poblaba el África Norte y las orillas del Nilo, como lo veremos más adelante. La vida de Yasua en esta temporada, que pasó con sus padres en Jerusalén, fue tumultuosa, activísima y agitada debido a los grandes esfuerzos que desplegó para volver el sosiego y la tranquilidad a los afiliados a la Santa Alianza, sin descuidar su apostolado de amor fraterno hacia sus semejantes. Día por día se iba formando en su yo íntimo la conciencia clara de su misión de Salvador del mundo. No había venido solo para Israel, sino para todos los pueblos y para todas las razas de la tierra. Con frecuencia iba al templo a buscar en los viejos archivos los papiros ya olvidados por los flamantes doctores de ese tiempo, que los pocos sacerdotes esenios que aún quedaban le facilitaban, conociendo quién era el que los pedía. Simeón había muerto, Eleazar y Esdras vivían aún, pero ya muy ancianos, solo acudían al templo el día sábado para tomar parte de las sagradas liturgias. Era entonces cuando, retirados con Yasua en una de las celdillas que formaban parte del templo mismo y destinadas a guardar los objetos del culto, tenían largas conversaciones sobre la verdadera ley divina, de la cual el pueblo se había apartado, seducido por los doctores y sacerdotes. El espíritu de amor a Dios y al prójimo, médula de aquella ley, se había borrado del alma popular a fuerza de nuevas ordenanzas y prescripciones de orden puramente material, pero aumentadas con tal exageración que formaban gruesos libretos que los fieles no terminaban de aprender. Se veía claramente la tendencia de los modernos preceptores sacerdotales de hacerse cada vez más necesarios en la vida religiosa y civil de los israelitas en general. Por todo y para todo, debían acudir a un sacerdote que pusiera su visto bueno a toda situación o circunstancia en su vida, sin lo cual no podían continuar sus actividades de cualquier orden que fuera. Una mancha en la piel exigía la intervención del sacerdote que dijera si aquello era germen de un mal que hacía impuro al hombre.
El tocar las ropas u objetos que hubieran tocado un cadáver exigía la intervención sacerdotal y ofrendas para la purificación. Difícilmente podía pasar un hombre o una mujer un día en su vida que no se viera obligada a reclamar la intervención sacerdotal para sacarle la impureza contraída por cosas tan insignificantes que ya rayaba en lo estúpido y en lo ridículo. En estas nimiedades sin importancia alguna ocupaban toda la atención de los fieles a su fe y descuidaban naturalmente el fundamento de la ley, que era el amor a Dios y al prójimo por encima de todas las cosas. Un día en que Yahshua permanecía en el templo en horas de concurrencia de fieles, un doctor de la ley explicaba a sus oyentes una tras otra las innumerables ordenanzas sobre las cosas impuras que manchaban al hombre en cuanto a la comida, a la bebida, al acercarse a los sepulcros, a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. «Tú que eres un doctor de Israel», preguntó Yahshua al orador, «¿puedes decirme cuántos fueron los mandamientos de ley que Jehová dio a Moisés?» «¿Tan ignorante eres que no lo sabes tú? Fueron 10 y son como sigue». Y el doctor relató con énfasis los mandatos del Decálogo. «¿Y por qué habéis corregido la plana a Moisés, añadiendo ese cúmulo de ordenanzas y de leyes que se precisaría un carro egipcio para cargarlos y que el pueblo debe soportar de buena o mala voluntad?» «¿Y quién eres tú para increpar a un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, que puede castigarte por tu rebeldía?», dijo el doctor con una cólera bien manifiesta. «Soy el que te puede decir: calle tu lengua, que está mintiendo ante Dios y ante el pueblo». Y rápido salió del templo entre el asombro de todos, porque el orador hacía esfuerzos inauditos para hablar y solo arrojaba aullidos semejantes al graznar de los cuervos. Algunos salieron para arrojar piedras al imprudente joven que había alterado la paz del templo, pero solo encontraron a 2 mendigos paralíticos a los cuales Yahshua cubrió con su manto azul. Luchaban por quedarse cada cual con una mitad, sin percibir claramente que sus piernas torcidas y contrahechas estaban curadas, pues que ponían todo su afán en aquel manto que pretendían dividir. Los que salían a injuriar al maestro cayeron sobre aquel bulto azul que tan bruscamente se movía en el atrio exterior, pues reconocieron el manto del joven que había increpado al orador. El asombro fue grande cuando vieron a los mendigos curados, que echaron a correr con el manto azul de Yahshua tomado por ambos extremos y que flotaba al viento como un retazo del cielo diáfano y puro de Judea. «El demonio anda en todo esto», dijeron, «porque es obra de magos negros». El orador había recobrado el uso de la palabra, pero cerrados y guardados los libros, se había postrado en tierra y lloraba, llorando amargamente. «Señor, Dios de Israel», decía, «el fuego de Gaana está encendido para mí, porque conociendo la verdad, he enseñado la mentira. Señor, ten misericordia de mí, que desde mi profundo abismo espero en tus promesas». Las cadenas no fueron rotas, fueron soltadas por el Verbo. La lepra no fue vencida, fue redimida por el amor. Y mientras los poderosos temblaban, el Cristo pasaba, no como un enemigo, sino como el único que podía liberar sin destruir.
Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo en la Ciudad de los Reyes. Este capítulo representa un punto axial en la vida pública de Yahshua, la revelación abierta del Cristo ante los sistemas de poder, sin confrontación, pero con autoridad vibracional absoluta. La Torre Antonia, edificada sobre la antigua fortaleza asmonea y utilizada por los romanos como bastión militar, simboliza la cúspide del poder imperial al lograr la liberación de los 36 prisioneros sin espada ni soborno. Yahshua activa el arquetipo del Redentor silencioso que conquista desde la vibración superior. La lepra del hijo del comandante es una metáfora espiritual. Representa el karma oculto de Roma, la enfermedad del dominio, la corrupción de lo que debía proteger. El acto de sanar al enemigo es, en sí, una alquimia crística. No se derrota al opresor, se lo purifica por compasión. Las cadenas que caen solas evocan los relatos iniciáticos del Éxodo, las mazmorras abiertas por el Verbo en los Hechos de los Apóstoles y las tradiciones esotéricas donde el poder vibracional desbloquea estructuras de control. No es liberación física, es transmutación de nivel de conciencia. El silencio del doctor del Sanedrín al final, frente al milagro de los paralíticos, revela el colapso del dogma ante la manifestación de la luz. Aquí se activa el símbolo de la palabra que se calla cuando la verdad encarnada se vuelve innegable. El envío de Faki a Cirene con cartas para Filón de Alejandría y el príncipe Melchor conecta este episodio con la red sutil de sabios planetarios que sostienen el reino crístico desde distintas geografías, una alianza que trasciende tiempo y fronteras. Puente con la historia sagrada del capítulo en la Ciudad de los Reyes. Jerusalén fue testigo de muchos reyes, pero solo uno caminó sin corona y liberó sin destruir. Así como Moisés intercedió ante el faraón para liberar a su pueblo, así como Quetzalcóatl enseñó sin espada en la tierra de Toyán, así como el Buda liberó a los reyes de Magadha del orgullo sin pronunciar condena, aquí el Cristo irradia su poder no para castigar, sino para redimir, y con ello deja una marca en la piedra de Jerusalén que ningún imperio pudo borrar. Ese día, la Ciudad de los Reyes vio nacer el reino del amor, no con estandartes, sino con actos que desmantelan la oscuridad desde adentro. Porque donde el verbo vibra, las cadenas se sueltan, los tronos se inclinan y la ley se calla. Porque la verdad no discute, solo se manifiesta. Nos escuchamos en el próximo capítulo, La muerte de Joseph. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.